Nos da gusto que podamos llegar hasta sus hogares a través de estos medios y que podamos experimentar lo que Dios ha estado ya de tiempo atrás hablando y ha estado reconviniendo con su iglesia, con cada uno de nosotros, y el trato que Él está teniendo de manera muy personal con cada uno de sus hijos alrededor del mundo. Así es de que como Pedro puso en una de sus cartas, él pone que los padecimientos de los cristianos alrededor del mundo, una palabra para este tiempo, lo que estaríamos pasando los cristianos alrededor del mundo, dice que Dios nos va a establecer, nos va a afirmar, y que a través de ese proceso Él va a traer una afirmación en cada cristiano. Dice que Él mismo nos establece, nos afirma, y esta palabra en estos tiempos resurge para poder decir que todo obra para bien a los que amamos a Dios. Así es que vamos a orar en este momento para iniciar con una palabra que tiene que ver con lo que está aconteciendo en este momento. No vamos a poner ningún énfasis a toda la cuestión de la cuestión negativa, sino vamos a ver la obra de Dios, lo que Dios está haciendo en medio de estos tiempos, que aun cuando se cuente esto que Dios está haciendo, será grande en las naciones de la tierra. Padre, esta mañana, este día de domingo, estamos llegando hasta muchos hogares a través de estos medios. Gracias por permitirnos poder tener esta bendición de poder llegar a todos los hogares a través de los medios de comunicación. Y que hemos tenido la cena que tú instituiste, Señor, como ese sacrificio enorme que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Dios, gracias porque hemos tenido la Santa Cena, y ahora vamos a enfocarnos en el mensaje que has depositado en mi espíritu, en mi mente, en mi corazón, y ahora permíteme, Señor, transmitirlo de una manera fiel, de una manera que sea en tu espíritu, y que tu Espíritu Santo confirme a cada persona que oigamos esta palabra. Confirme, Señor, a nuestro espíritu que eres tú hablando a nosotros, tus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a una palabra que está en Números. En Números capítulo 16 encontramos una historia la cual nos va a dejar cinco puntos o 5 principios de vida que nos van a ayudar a identificar que acontecimientos como los que están viviendo en este momento alrededor del mundo han sucedido en la historia. En este caso no era un acontecimiento mundial, pero era un acontecimiento que estaban viviendo específicamente, estaban viviendo el pueblo de Dios. Y en eso me voy a enfocar. El pueblo de Dios estaba viviendo una serie de situaciones que se vinieron de una forma muy fuerte, y en ese momento hubieron varias decisiones, varios principios, porque dice la palabra de Dios que lo que vivió su pueblo en el Antiguo Testamento es para ejemplo, para que nosotros no cometiéramos esos mismos errores. Está establecido en el Nuevo Testamento que toda la historia del pueblo de Dios es una enseñanza para nosotros, los cristianos, para no repetir algunos patrones de conducta que ha tenido el ser humano cuando se dirige a su Dios, cuando se dirige a su Padre. Muy bien, en Números capítulo 16, a partir del verso 33, encontramos la historia, una historia muy conocida, pero solo voy a enfocar el verso 33, que dice que ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también a nosotros la tierra. En esta palabra de introducción vemos que había sucedido una rebelión, se le conoce como la rebelión de Coré. Esta rebelión nace de un grupo de personas que creyeron que ellos podían hacer expiación, que ellos podían tener su propio incienso, que ellos podían hacer lo que los demás hacían, y esta rebelión empezó en una murmuración. La murmuración dice
el verso 41, que al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ellos empezaron una murmuración de muerte. Siempre que se habla de destruir algo o todo lo que va contra la iglesia, contra el cuerpo, siempre va a traer un fruto de muerte. En esta palabra encontramos que la rebelión que se había desatado no era nomás en contra de Moisés y Aarón, sino era en contra de la obra que Dios estaba haciendo. Hay algo importante que tenemos que nosotros reflexionar en esta generación. Toda rebelión no es contra las personas. Muchas veces se levanta un hombre contra otro hombre, pero no nos damos cuenta que toda rebelión es espiritual y Satanás está atrás de ello porque quiere traer muerte de los ministerios, quiere traer muerte de los siervos de Dios, quiere traer muerte de los propósitos de Dios. ¿Y qué es su mejor estrategia? La murmuración. La murmuración históricamente ha tenido mucho peso, ha tenido mucha fuerza, de tal manera que si nos transportáramos tantito, brevemente hacemos así un paréntesis y pudiéramos entrar a ver qué sucedió con Nehemías. Cuando Nehemías estaba avanzando, vinieron amenazas, vinieron diferentes situaciones que se presentaban, pero sin embargo ellos no se detenían. Y cuando dijeron vamos a ir y les vamos a entrar en guerra y les vamos a tumbar los muros, ellos dijeron ok, con una mano trabajamos y con la otra mano tenemos la espada, pero no nos detenemos. Pero cuando llegamos a un capítulo en el cual empiezan a hacer un rumor de Nehemías. Yo creo que Nehemías hizo esto y Nehemías. Ese rumor hizo que el corazón, dice así la Biblia, el corazón del pueblo desfalleciera. Y en ese momento cesó la obra, ya no estaba la espada y ya no estaban las ganas de trabajar. Cesó la obra. Históricamente la murmuración ha sido una herramienta y ha sido un instrumento en las manos de Satanás para frenar la obra de Dios. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque ahorita vamos a entrar a unos puntos bastante fuertes que Dios estableció el día de hoy para poderlos compartir con los que estamos aquí, que somos dos familias presentes, que estamos llevando a cabo todo esto y llegar a sus hogares, y también a través de estos medios Dios nos está permitiendo llegar a muchos otros hogares, aún en otras naciones. Y tenemos que saber quitar nuestros ojos de algo que nos está distrayendo para que el enemigo pueda traer esa cortina de humo y no veamos todo lo que él está haciendo atrás. Pero hoy Dios nos quiere abrir los ojos. Y al abrirnos los ojos nos vamos a enfocar en el avivamiento que viene en los próximos meses. Porque es grande lo que viene. Del fuego de Dios va a surgir en este momento limpieza. Y después de la limpieza viene un avivamiento. Por lo tanto, quiero cerrar el punto que estamos iniciando, que eso causó una situación muy fuerte y empezó que el Seol dice que descendieron vivos al Seol en esta rebelión, porque muchas veces el fuego tiene que venir a santificar. Y cuando el fuego no santifica, entonces el fuego tiene que tragar a la persona, que la rebelión ya está adherida tan fuerte en el corazón. Hay gente que tiene una rebelión tan marcada en sus corazones que en ocasiones el fuego, cuando ya no puede limpiar, el fuego se lo tiene que tragar. Hay mucha gente que se está levantando en juicio a través de la historia, y en el Nuevo Testamento encontramos otra historia de dos hombres, los cuales de la misma forma se rebelaron, y Pablo hizo lo siguiente: él los entregó a Satanás. Literalmente así dice la porción de las Escrituras, que los tuvo que entregar a Satanás porque la rebelión era tan adherida al corazón que el fuego del Espíritu, cuando ya no puede en un corazón poder entrar para causar un fruto de arrepentimiento, entonces el fuego trae destrucción de la persona. Y cuando Pablo los entrega a Satanás, no los entregó para que se perdieran, los entregó para que sus almas fueran salvas, pero que sus cuerpos tenían que pasar por fuego. Son historias muy difíciles de digerir en el momento, pero aquí vamos a entender lo siguiente. Número uno, ¿qué ha sucedido a nivel mundial en cuanto al cristianismo, en cuanto a la obra de Jesucristo, y qué ha sucedido en cuanto al fruto que hemos llevado como iglesia?
ha sido un fruto que ha sido marcada por la rebelión. Ha sido muy fuerte que el mismo cristianismo ha entrado en una etapa de rebelión, lo cual los pastores y todos, yo no estoy diciendo que yo esté exento, todos hemos caído en errores de creer que podemos jugar a Dios o creer que podemos jugar a Satanás. Gente que se cree más buena que Dios y que las obras se las atribuye y que fácilmente le roba la gloria a Dios diciendo, miren lo que yo he hecho, miren lo que yo hago en las naciones, miren esto, miren el fruto, ese que ven ahí soy yo. Y esto ha sido un pecado de la iglesia. Empezar a quererle robar la gloria a Dios porque hay hombres que aman más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Y eso pasó cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, con los fariseos y algunas personas de ahí, de la iglesia, de la sinagoga, y otras personas y aún los gobernantes querían acercarse a Jesús. Pero dice la Biblia literalmente que ellos no se querían acercar a ellos para no perder sus posiciones. Porque amaban más la gloria que les daba la sinagoga, que les daba la posición de gobierno, amaban más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Por eso en este tiempo, la gloria de Dios no puede ser compartida con nadie. Y Dios quiere venir a purificarnos, número uno, a la iglesia. Y esa purificación, cuando la rebelión es mayor, quiero decirles que entonces muchos no van a pasar esta prueba. Y no estoy de juez, estoy diciendo lo que la palabra históricamente ha dicho. Que siempre ha habido personas que el corazón es tan necio, es tan duro, que ni el fuego purificador que viene de parte de Dios, cuando ya no se puede haber un fruto de arrepentimiento, entonces el ser humano tristemente tiene que haber un acontecimiento mayor para que esa persona no siga siendo un estorbo. Porque hay gente que es un estorbo en muchos lugares. La gente que habla mal de sus iglesias, la gente que habla mal, y no estoy hablando de los comentarios que todos podemos hacer, porque todos tenemos derecho a no estar de acuerdo. Y yo también, yo con la misma iglesia que nosotros llevamos, tampoco estoy de acuerdo con varias cosas. El no estar de acuerdo es una cosa, pero el que yo haga un juicio es otra cosa. Son dos cosas muy diferentes. Todos podemos decir, no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque hay cosas que también están mal y tenemos que reconocer si es cierto. Hay cosas que se tienen que cambiar. Hay cosas, necesita la humildad para decir si es verdad. Tenemos mucho que aprender, vamos a seguir aprendiendo de los que llevan más camino que nosotros, pero una cosa es casarse con la rebelión y otra cosa es comentar y es no estar de acuerdo en varias cosas. Nosotros cuando hacemos un juicio, el juicio normalmente se regresa, porque ningún ser humano tenemos autorizado a hacer juicio de la obra de Dios. Tanto así que tuvo que cuando Satanás vino a disputar el cuerpo de Moisés, aunque era un arcángel de autoridad que estaba ahí, él mismo no profirió palabra en contra de Satanás. Él mismo no dijo nada, él nomás dijo, el Señor te reprenda. No se metió. ¿Por qué? Porque no podemos entrar en terrenos que el Señor no nos ha autorizado. Y el cristianismo hemos pasado varias barreras creyendo que podemos, como el niño que quiere ir escalando, probando, cuando le dicen no toques aquí, después cuando no lo ven va y toca y dice no me pasó nada. Y el cristianismo hemos creído que hemos podido atentar contra Dios haciendo cosas en lo oculto, en lo privado, con una doble vida, tratando de cuidar cosas que nadie ve. Y esto es lo que Dios viene a tratar con nosotros. No en juicio, aunque uno dice, ¿cómo no es lo que está pasando? No es juicio, es fuego purificador para nuestro bien. Ahora vamos a entrar en esta historia para ver varios principios más. Quería establecer este principio de la rebelión porque es lo primero que Dios va a raer, porque esto lo tiene que sacar de la iglesia antes de traer un avivamiento. Una iglesia no puede entrar en avivamiento mientras hay personas que siempre están causando divisiones, problemas, que no estén de acuerdo con una cosa, con otra. Cuando viene el avivamiento, no viene a pedirnos permiso, porque la iglesia no es del cristianismo, no es de los pastores, no es de los congregantes, no es de los que ofrendan. La iglesia sigue siendo de Dios y Dios en su soberanía viene a retomar lo que es suyo y viene a poner a la iglesia otra vez como cabeza. Vamos a ver el punto número 1 es pues la murmuración.
Vamos al punto número 2, al verso 44. Seguimos en Números, capítulo 16, verso 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pone el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Dios y la mortandad ha comenzado. El punto número 2 tiene que ver que Dios es el que autoriza al ángel de la muerte. ¿Para qué? Para que cumpla su cometido. Dios lo puede frenar o Dios lo puede autorizar. Cuando Dios atentamos contra Él y llegamos a un punto en el cual hacemos que la ira de Dios salga, entonces hay cosas que se autorizan. Tenemos que entender eso para dejar de buscar quién tiene la culpa, quién hizo esto, quién hizo aquello, o sea, para dejar de culpar a Dios también, de decir, y el Señor, ¿por qué no puede parar? Que el enemigo, ¿cómo de repente el enemigo se salió de las manos? No, Él no se puede salir de las manos. Jesucristo, en Lucas capítulo 4, en las 3 tentaciones que viene a poner Satanás a Jesús, en una de ellas Jesús le dice, con su boca nos deja una enseñanza para estos tiempos, y le dice que solo a Dios servirá. Así le dijo: escrito está, solo a Dios servirás, le dijo Jesús a Satanás. Así que Satanás cumple un cometido en este tiempo y él es autorizado. Es lo que estamos viendo aquí, que en este momento había sido autorizado y el ángel de la muerte empezó la mortandad, que es lo que estamos viendo ahorita. En el verso 47 dice que entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés le dijo, corrió en medio de la congregación, y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Vamos a ver rápidamente qué es la expiación. Muy rápido vamos a tocar este tema, porque es el proceso que Dios nos está llevando en los hogares. Rápidamente quiero leerles lo que nos describe Levítico capítulo 16, hablando a este mismo hombre Aarón, hablando de la misma persona. Aarón representa hoy en día, representa el sacerdocio en los hogares, representa el sacerdocio en cada casa representada en la tierra. El sacerdocio es lo que se ha perdido en los hogares, se ha perdido en esta generación. La autoridad paternal se ha perdido, las casas paternas se han perdido, los hijos han venido a asumir una autoridad mayor que los padres, y eso se llama rebelión. Porque el Señor siempre establece establece las jerarquías, y esas jerarquías no han cambiado. Para Dios, el varón sigue siendo la cabeza. Para Dios, el varón tiene que ser el sacerdote de un hogar. Para Dios, tiene que restablecerse el orden que Él puso. Y con esto quiero también mencionar algo. Hoy en día, muchos hogares, pues no hay una figura paterna, pero Dios respalda a las mujeres en la misma forma que puede respaldar, porque en ese momento Dios también respalda la autoridad de una mujer en el hogar de la misma forma que al varón. Cuando el varón por alguna razón no está, por cuestiones que murió o está en otro país, o etcétera, no, por alguna situación, en ese caso hay una cabeza, sigue habiendo una cabeza en ese hogar, y Dios levanta, respalda, y Dios pone palabra de oración y de bendición siempre en las mujeres. Y también cuando ya no hay papá y mamá, Dios usa a los hermanos mayores, y empieza así Dios a utilizarnos a todos, porque Él quiere, pero es para un propósito. No es para gobernarnos unos a otros, no es para mandar tampoco, sino es para entrar en un orden. ¿Cuál es el orden? Vamos, Levítico 16, verso 11 y 12. Es muy importante esto. Y hará traer Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará un incensario, estamos en el verso 12, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Dios. Esto es restituir en este tiempo el liderazgo. Esta es la restitución que Dios quiere traer para levantar el sacerdocio en cada uno de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo se va a levantar el sacerdocio en este tiempo? En el Nuevo Testamento nos entrega un ministerio dado por Jesús. Y el ministerio que Jesús establece en la tierra es el ministerio de reconciliación.
Y es un clamor que dice, por favor, reconcilien al hombre con Dios. Por favor, dile que no les van a tomar en cuenta sus pecados. Es muy fuerte en 1 Corintios o 2 Corintios, usted la tiene que buscar ahí. Es el capítulo 5, creo que es el 2 Corintios 5. Después del 17, después de que habla del nuevo nacimiento, en ese mismo capítulo donde habla acerca del nuevo nacimiento, en ese mismo capítulo viene el ministerio de reconciliación. Y ese ministerio es el que en el Antiguo Testamento le estaba siendo también entregado a Aarón como sacerdote. Y los principios son, y hará reconciliación por sí. Primero tiene que haber una reconciliación de nosotros como padres en los hogares. Tiene que haber una reconciliación donde yo tenga que llevar mi corazón a Dios y decirle, perdóname si yo he cedido mi autoridad, perdóname si yo no he sabido gobernar el hogar, no he sabido cómo educar a mis hijos, perdóname si yo no he sabido cómo ser autoridad en mi casa, perdóname. Porque el perdón está ahí, el ministerio de reconciliación es, no nos van a ser tomados en cuenta nuestros pecados. Y uno dice, entonces, ¿por qué lo tengo que decir? Porque lo tenemos que reconocer. Si no lo reconocemos, no hay cambio, no hay fruto. Entonces, en este momento vemos que primero dice, hará la reconciliación. Estamos en Levítico 16:11. Y dice que hará la reconciliación por sí. Luego viene una reconciliación con su casa. Perdónenme, pero vamos a dejar que Dios venga con su palabra a restablecer este hogar, restaurar este hogar y volver a tomar las riendas de que Dios gobierne nuestra casa. Y luego después de la reconciliación por sí, luego por su casa, dice en el verso 12, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar, y aquí está el cómo hacerlo. ¿Cuál es el que no hemos podido? Porque históricamente todos hemos querido tratar de ser lo que Dios dice de nosotros en nuestros hogares, pero siempre ha sido a través de principios que son buenos. Hemos aprendido mucho, tenemos grandes cosas que nos pueden ayudar, como el ABC para cómo educar en el hogar, cómo poder hacer esto. Son herramientas, estamos llenos de herramientas, y esas herramientas sí funcionan y sí son buenas, pero falta un elemento antes de las herramientas. Falta un elemento importante para que esas herramientas tengan vida, tengan fuerza y cumplan su propósito y no queden como una teoría. ¿Cuál es? Aprender como padres, aprender como sacerdotes a tomar la oración e ir al fuego. Dice aquí, literalmente lo vuelvo a leer, estamos en Levítico 16, verso 12, después tomará un incensario. El incensario es un instrumento para portar el incienso. Yo sé que ya sabían, ¿verdad? Pero nada más aclarándolo, portaba el incienso. El incienso representa el aroma, representa la oración, y la oración tiene un aroma. La oración tiene un aroma que en el Nuevo Testamento se le llama el perfume de Cristo. El perfume de Cristo, el aroma de Cristo nace por la oración. Pero no es la oración de dientes para afuera, no es la oración lastimera, no es la oración de, ay Señor, de quererle torcer la mano, ¿verdad? Decirle, a ver si ahora sí me oye, ahora lo voy a hacer con lágrimas, ahora lo voy a hacer hincado, ahora lo voy a hacer golpeándome, a ver si ahora sí, ¿verdad? Ahora lo voy a hacer caminando hincado por toda la casa, lo voy a hacer. No, ya no hay tales sacrificios. Ahora Dios solo ve una sola cosa. Hubieron 2 hombres en la tierra que nos dejaron una historia para que tú y yo aprendiéramos. Y eran los primeros que empezaban en la tierra, y dice la Biblia que primero llegó Abel, trajo lo mejor de su ofrenda, pero luego llegó su hermano y él también trajo lo mejor. Yo había escuchado historias de que no, que agarró lo más, ahí las obras que le quedaron. No, cada uno trajo lo mejor de sí. Y uno dice, ¿por qué Dios vio con agrado la ofrenda de uno? ¿Y por qué Dios vio con desagrado la ofrenda del otro? Esto nos lo responde cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 11. Cuando empezamos a leer Hebreos 11, que es lo que se ha conocido como el ministerio, como el capítulo de la fe, ahí dice claramente, por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. No era
si era malito, si era bueno, si era muy grande, si era chiquito. Nada de eso tenía que ver. Dios ve el corazón. Y hoy en día tenemos que aprender a dar con el corazón, que esa es otra cosa que Dios va a tratar con la iglesia en este tiempo. Porque la iglesia o le da las miserias a Dios, o el que da cree que puede dar porque le sobra y porque tiene mucho y porque tiene una autoridad. Hay tantas cosas que se han mezclado en el dar. Hay tanto chantaje. No sé si vieron una película hace muchos años. Paco del Toro sacó una película a medias tintas y pues la persona que más ofrendaba pues le decía al pastor: fíjate que voy a dar esto, pero quite esto, ¿verdad? Pero haga esto, pero haga lo otro. Porque con el dinero pensaba que podía manipular la obra de Dios en la iglesia. Y eso se sigue repitiendo. Eso sigue pasando en la historia. Y por eso Dios ahora viene a enseñarnos a retomar la autoridad. Porque eso es lo que vamos a hacer. La iglesia va a entrar en autoridad. Los pastores van a entrar en autoridad. Y no van a ser endebles. Y no se van a dejar manipular por nadie. Porque ahora Dios viene como dice el Antiguo Testamento en el libro de los Salmos, dice: y Dios mostraba a Moisés sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Es el tiempo de trabajar en equipo, pero es el tiempo que cada hombre de Dios y cada mujer de Dios reciba una conexión directa, para que Dios pueda volver a traer una revelación fresca, una revelación pura. Regreso a la cuestión de los hogares. Estamos en el verso 12 del incensario. Es la oración, que la oración tiene que llegar, dice, con esas brasas del fuego del altar. Tenemos que retomar el altar familiar. El altar familiar es el fuego del Espíritu que puede abrazar cada corazón. El altar familiar y el fuego del Espíritu, que es en la oración, en lo privado, cerrada la puerta, ahí Dios va a ver si entramos al fuego del Espíritu y si tomamos del altar. Del altar no se toma yendo a un lugar que sea un ejemplo. Perdón, quiero decir esto porque yo desde pequeño crecí en el cristianismo y allá era tener el altar físico y todos teníamos que ir al altar, y no está mal, se puede seguir haciendo, no digo que esté malo. Lo que estoy diciendo es que no tenemos que perder de vista el objetivo, que el altar no nomás es lo físico. Nosotros llegábamos, teníamos una madera forrada con algo cómodo y nos hincábamos ahí, y en el altar era donde nosotros íbamos y confesábamos, orábamos. Es bonito, es bueno. A mí me gustaba mucho hacer eso. Yo llegaba a la iglesia, me iba directo al altar, ahí me hincaba, ahí oraba, ahí derramaba mi corazón. Es bueno, pero también es más bueno cuando nos encerramos, cerrada la puerta en la habitación, volvemos a hincarnos y entramos al fuego del altar. Eso, el fuego, es lo que le da vida. Y luego los principios del cómo hacerlos es lo que nos enseñan los manuales, los libros. Tanta gente tan preparada que tenemos hoy en día, que tenemos tanto que aprender de ellos, pero la esencia es que cuando tomamos el fuego del altar, Dios hace lo imposible en el corazón de las personas. Esto es retomar este principio de autoridad. Vamos a regresar a Números capítulo 16, donde estábamos, y vamos a ver el tercer principio. El tercer principio se llama que hoy tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese único mediador es Jesucristo. Leamos el verso 48. Recordemos que la mortandad había comenzado. Verso 48. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. En estos versículos encontramos este tercer principio. El primero fue que la rebelión y la murmuración, Dios la castiga. Número 2, estamos viendo que Dios viene a enseñarnos cómo tomar del fuego del altar, y viene a restituir la autoridad del sacerdocio en los hogares. Número 3, estamos aprendiendo que en este momento se hizo un acto. Aquí es lo que es nuestro siguiente paso, y esto aplica en nuestros hogares. El acto es que entonces Aarón, que era el sacerdote, no obró por sí mismo. Quiero decirles, eso es algo muy importante.
Porque hay gente que dice, yo y mis hijos, y yo y mi casa, y aquí yo mando, y aquí yo voy a hacer, y eso es antibíblico. Y tú dices, ¿pero cómo? Sí, porque siempre está la autoridad, y la autoridad de Moisés, y Moisés tenía que dictar la autoridad para que el sacerdocio funcione, porque Dios trabaja a través de nuestras autoridades, de nuestras cabezas, y cuando Dios da línea, el sacerdocio camina en la línea de autoridad. Y eso hace que una iglesia sea más fuerte. Eso hace que una iglesia tenga cada vez más sacerdotes, más sacerdotes, más sacerdotes, más sacerdotes. Y esa multitud de sacerdotes sean las columnas de una iglesia para que esa iglesia sea fuerte, sea gloriosa, pero siempre recibiendo la dirección que Dios está dando a través de la autoridad, que en este caso Moisés le dijo a Aarón lo que tenía que hacer. Y en este momento corre Aarón en obediencia a esa palabra, y eso hizo que la mortandad cesó en el pueblo. La mortandad cesó, ya eran 14,000, dice aquí la Biblia, ¿cuántos? 14,700, sin contar los que fueron devorados vivos, que fueron directamente al Seol. En este momento estamos aprendiendo, estamos a la mitad del clímax de este mensaje, porque aquí lo que está surgiendo es que la mortandad cesa en nuestros hogares a través de la palabra. Por eso no nos debemos dejar de congregar, aunque sea por los medios, porque el congregarnos, Dios sigue hablando a cada iglesia, Dios sigue hablando a cada hogar, y Dios sigue dando dirección a cada sacerdote de cada hogar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos en este tiempo empezar a retomar lo que hemos perdido. Muchos de nosotros tenemos que empezar en ceros, y eso no tiene nada de malo. Mi esposo y yo lo hemos perdido todo en varias ocasiones, y hemos empezado en cero. Después, en otra ocasión, tuvimos una clausura muy fuerte nosotros rentamos un hospital en Guadalajara, y ese hospital recibíamos gente de toda la República que venía a ser restaurada en la cuestión de restauración de sanidad del alma, cuestiones de adicciones. Y en ese momento nosotros experimentamos cómo llegó una persona muy grave que no deberíamos de recibir, porque él ya venía en un estado terminal. Ese tenía que irse a una clínica, pero el encargado de nuestra casa lo convenció, la persona que lo traía, que lo dejara ahí, y esa persona llegó y murió. A eso llegó nomás a morir a la institución, y se nos vino un juicio legal muy fuerte al siguiente día. Eran instalaciones muy grandes que teníamos, ahí mismo teníamos la iglesia, el centro de rehabilitación, nuestras oficinas, teníamos un lugar bastante amplio, y al siguiente día ya teníamos todo clausurado. Teníamos clausurada la iglesia, clausurado el centro, clausuradas las oficinas, todo. Y no nomás fue eso, sino que empezó un juicio legal, y en ese juicio legal empezó un endeudamiento. Nos quedamos, de los 3 autos que teníamos, nos quedamos sin ninguno, con una bicicleta. A la bicicleta le pusimos una canastita aquí enfrente para llevar a Nayeli a la escuela, y unos diablitos atrás a la bicicleta para donde Pedrito se subía a los diablitos y ahí se agarraba de mí, y así me los llevaba a la escuela los dos. Y el endeudamiento empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Subió a 100,000 de pesos, y tenía yo el encargado de la casa que estaba ahí en la cárcel, y ahí estábamos yendo a Puente Grande a todo el juicio. Es una historia un tanto amplia, solamente estoy mencionando la esencia de esto, porque nosotros aprendimos algo después de ello. Nosotros hacíamos oraciones de todo tipo, y decíamos, Señor, ya no sé cómo orar. Ya no sé, yo me senté con mi esposa que está aquí presente, y le dije, quiero tener un tema muy delicado contigo, le dije. Y antemano te digo que te amo, que te perdono, pero esto que te voy a decir es para nuestro bien. Le dije, ¿hiciste algo? Le dije, ya le pedí perdón, ¿verdad?, muchas veces por esto, pero le digo, ¿hiciste algo? ¿Cometiste te enredaste en algo? ¿Hiciste? Y ella empezó a llorar y dice, no, pues claro que no, me decía, y esto. Y yo, pues yo tenía que encontrar, porque a mí me enseñaron que cuando todo se te viene atrás es porque cometiste un pecado, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando Dios te quiere dar una lección de vida, las lecciones de vida llegan en ocasiones cuando menos las esperas. Y yo así duré alrededor de 13 meses, exactamente eso duró el juicio, 13 meses, 1 año, 1 mes, para que ya se dictara sentencia y que nos quitaran los sellos y que saliéramos, al menos respiráramos la primera parte. Y en ese momento, a los 13 meses, yo ya no sabía cómo orar. O sea, orábamos, buscábamos, yo me sentaba, oía conferencias, oía esto, era una etapa de una confusión total.
Y yo les quería mencionar este testimonio, no es por el testimonio, sino es porque ahorita muchos hogares están igual. Ahorita hay personas que están perdiendo sus empleos, ahorita hay personas que no tienen para comer el día de hoy, así literalmente, otros no tienen para comer mañana, otras personas, bueno, ya conocemos, no lo quiero decir aquí públicamente, pero bueno, dos iglesias que conocemos personalmente ya sacaron sus cosas, ya no pueden seguir con las iglesias, ya no las pueden seguir sosteniendo, ya dos salieron, ya entregaron los lugares, ya no tienen ahorita donde reunirse. Cuando se quite todo esto, ya ahorita tienen que volver a ver a dónde van a empezar. Otras personas están por entregar sus departamentos donde viven, otras personas están en una incertidumbre literalmente qué van a comer. Y quiero decirles que esto nosotros lo vivimos de una manera muy fuerte, porque en ese periodo de 13 meses pasó algo que hoy se los puedo decir con toda certeza, que Dios estaba con nosotros, pero en ese momento no sabíamos que estaba con nosotros. Cuando lees a José, y a José le está yendo de mal en peor, y le pasa una cosa y luego viene otra, cada acontecimiento malo que le iba viniendo a José, cada acontecimiento termina siempre diciendo en un versículo, y Dios estaba con José. Y le venía otro acontecimiento negativo y Dios estaba con José. Le venía otro acontecimiento negativo y Dios estaba con José. Y eso me frustraba cuando yo lo leía, porque decía, oye, ¿por qué no le echas la mano? O sea, le está yendo de mal en peor, ¿verdad? ¿Y por qué no le echas al menos la mano? Y dice, oye, espérame tantito, te voy a meter un pequeño tiempo de refrigerio. El Señor dice, no, porque es como el capullo que Dios nos permite tener, es nuestro capullo, cada uno tenemos un capullo, por eso habla acerca de la renovación del entendimiento y todo lo que Dios dice, transformados, una palabra bien poderosa de Romanos, transformados, empieza a hablar de una transformación del entendimiento por medio de la renovación del entendimiento que tiene que ver con la mente de Cristo, el proceso de transformación de una mente, de un ser humano que ha vivido en el pecado, en la maldad, que ha vivido solamente en un mundo matemático, la transformación del 2 más 2 son 4, que Dios te dice, te voy a enseñar que 2 más 2 es todo lo que tú necesitas, porque yo lo puedo elevar a la potencia que yo le ponga. Y cuando el Señor nos va a dar esa lección, nadie puede meter su bisturí en tu capullo, porque para eso el Señor nos dejó el ejemplo de las mariposas, para eso el Señor nos dejó el ejemplo que la oruga, cuando la oruga llegó su momento, su tiempo, la oruga construye su capullito y en ese momento ella a lo mejor no sé si sabe o no sabe porque está en su ADN, pero cuando el capullo está listo, hay capullos más resistentes que otros, es lo que está demostrado. Los que trabajan en ello y los que se dedican a esto dicen que hay capullos más resistentes que otros. Y los capullos más resistentes, en ejemplos, hay un ejemplo en internet de una persona que ve que la mariposa solo logra sacar las puras antenas del capullo, salen las antenas del capullo y está sufriendo porque trae un cuerpo muy grande, trae unas trae unas alas maravillosas, con unos colores, como si Dios pintó a esa mariposa de manera personal y le puso cada tinte en su lugar. Pero ahora Dios, para que esa maravilla salga completa, le puso un capullo mayor, más fuerte. Y la mariposa tiene, como trae alas más grandes que las demás, tiene que tener un capullo más fuerte. Y cuando la mariposa rompe la primera parte del capullo y solo las antenas salen y está ahí, quieren sacar la cabeza, después no pueden salir las alas, tienen que seguir haciendo esfuerzo. Está comprobado que si tú le ayudas a esa mariposa y tú dices, le voy a echar la mano tantito con un bisturí y le voy a cortar un pedazo del capullo como que para que salga las alas, y uno dice, ay, qué bueno, pobrecita mariposa, estaba sufriendo tanto que yo le ayudé. Pero espérate los próximos minutos y espérate las próximas horas y ve el resultado de esa pequeña ayuda que el ser humano cree que puede dar. Le atrofió el resto de su vida, le atrofió sus alas, porque el capullo estaba diseñado para que cuando los músculos que requería para poder volar y extender sus alas se tenían que desarrollar en el esfuerzo interno, y el capullo se rompía cuando el músculo que requería esa mariposa para poder extender sus alas y cumplir su misión
estaba listo, estaba desarrollado, se llama madurez. Cuando llega al clímax de la madurez de sus músculos internos, el clímax de la madurez rompe el capullo de manera natural y las alas se extienden y cumple su propósito y misión de vida. Y hoy en día el Señor viene a traer una renovación y una restauración en la iglesia. Hay gente que hemos cometido el error de casi ponerles un cristianismo de tal forma que hasta algunos quieren que el pastor le esté llamando, hasta le haga piojito antes de dormir y hagan esto y hagan lo otro. ¿Por qué? Porque es como la forma en la que dicen si soy atendido o no soy atendido, aquí me quieren, aquí no me quieren. Hay cristianos que van con una margarita en la mano y dicen si me quieren, no me quieren, si me quieren, no me quieren, y al final dicen ay, no me quieren, ya me voy. Lo que estoy tratando de decir es que la madurez rompe los capullos. Y cuando tú creces en madurez, ninguna iglesia, ninguna institución, ninguna escuela, ningún programa, nada puede detener tu propósito. Incluyéndonos a nosotros los pastores, porque los pastores en ocasiones nos hemos vuelto un estorbo para personas que traen un potencial tan fuerte que Dios así los envió, traen un ADN en su naturaleza que van a ser a lo mejor 100 veces más un ministerio que nosotros, y en ocasiones cometemos el error de quererlos frenar, ponerles un capullo, o muchas veces al revés, darles la comodidad para que no se muevan. Ahí, calladito, te ves más bonito. Y lo que hacemos es atrofiar la fe, porque lo que rompe el capullo es la fe. Regresamos otra vez a la historia. Vamos a ver que cuando vemos la historia, estamos en Números capítulo 16, en el verso 49, 48, 49, 50, y vemos que cuando se puso entre los muertos y los vivos, cesó la mortandad. Estamos hablando que vamos a crecer en autoridad. La iglesia va a crecer en autoridad. Toda la iglesia como cuerpo fuimos puestos en un capullo en este tiempo. La iglesia está dentro de un capullo, y dentro de ese capullo Dios está ejercitando el músculo de la oración, el músculo del ayuno, el músculo de los que verdaderamente son hijos, y los que no son hijos, con todo respeto lo digo, se los va a tragar la tierra. Y no estoy hablando que se van a morir, no sé a dónde van a terminar. Mucha gente no va a prevalecer, mucha gente va a blasfemar, mucha gente va a renunciar a su fe, mucha gente hará esto, pero nosotros no tenemos nuestros ojos en esos que retroceden, porque Hebreos capítulo 10, el último verso de Hebreos capítulo 10 dice: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, nosotros somos de los que permanecemos para preservación del alma. En este tiempo tenemos que preservar en lo que hemos creído, preservar nuestra fe, abrazar más que nunca lo que Dios está haciendo en medio de estos tiempos. Y hoy más que nunca es el momento de demostrar que lo que hemos aprendido verdaderamente es de Dios, y que lo que hemos aprendido tiene la fuerza suficiente para mantenernos y sacarnos adelante en medio de este tiempo, porque esto que estamos viviendo tiene fecha de caducidad, y la fecha de caducidad es cuando Dios ve el músculo de la iglesia, y la iglesia va a romper el capullo, se va a poner entre los vivos y los muertos, y va a cesar la mortandad en medio del mundo. Todos tienen los ojos puestos a ver de dónde va a sacar la vacuna. La vacuna no sale hasta que Dios diga, y aunque salga la vacuna, la mortandad no para hasta que Dios diga. Esto es un hecho que tenemos que entender los hijos de Dios. No estoy hablando mal, no estoy siendo contrario, no estoy contradiciendo nada de todo lo que se ha dicho. Lo que estoy diciendo es que yo veo a Dios metiendo un capullo perfecto para la iglesia, porque la iglesia, Dios le ha hablado bonito, le ha hablado fuerte, le ha hablado en reprensión, y ahora la iglesia se da el lujo de poder decir: este me gusta, este no me gusta. Este sí, como si Dios trajera a la gente para entretenimiento, como si nosotros pagáramos una cuota de cine para ir y evaluar la película y al final decir: yo me volví. Hoy tenemos los mejores críticos de la iglesia. Así como hay críticos de cine que van y ven la película y empiezan a decir: esta es una asquerosidad de película, no la vean por esto. Otros dicen: esta es una gran película, la recomendamos para que la vean. Está bien, porque eso es algo humano, eso es entretenimiento, pero la iglesia no es entretenimiento. La iglesia es el poder de Dios. Lo que es locura para la gente, para Dios es poder que Él impone, que Él da, que Él quiere dar a su iglesia. Nos ha hablado por las buenas, no entendemos por las buenas. Dios trajo un capullo, y el capullo no lo va a poder, nadie lo puede ayudar.
El capullo nadie lo puede abrir porque es un capullo puesto por Dios. Y el músculo va a ser el resultado. Y el músculo es la madurez. La iglesia en el mundo vamos a madurar más rápido que en todos los últimos 100 años. Y que todos los cientos de mensajes que hemos oído. Y todo lo que hemos creído hasta hoy. A hoy la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos Él apresuraría su palabra para ponerla por obra. Cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios no camina por las buenas, entonces vienen los capullos que nos hacen madurar, nos meten en un proceso de incubación, y en ese proceso de incubación se desarrollan los dones, se desarrollan los talentos, se desarrollan las habilidades, se desarrolla y se rompen los miedos, y empezamos a salir a las calles, empezamos a hacer lo que teníamos que haber hecho por las buenas. Yo sé que viene un avivamiento más fuerte de lo que hemos experimentado. Pero la iglesia no estamos preparada para recibir ese avivamiento. Porque hemos convertido en entretenimiento la iglesia. Número 4. Con esto termino. Nomás concluyo el verso 50. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Esta palabra da inicio al capítulo 17. Las iglesias volveremos a abrir, pero ya no igual. Ya no seremos los mismos. Porque Dios no quería la adoración. Hay un fuego extraño que se levantaba delante de Él. Si tú le preguntas a Dios cómo se siente, qué es lo que ve, a Él le da tristeza ver en lo que hemos convertido la iglesia. Y eso es algo que, un fuego extraño levantándose, dice, ellos creen que me están adorando, ¿no? Ellos creen que están haciéndolo para mí. Que no saben que desde el Antiguo Testamento yo les dije, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No se dan cuenta en el Nuevo Testamento, ahora los cristianos, que para ejemplo de ustedes les dejé todas las historias de mi pueblo del Antiguo Testamento. Mi primer pacto sigue siendo con ellos y los sigo amando y siguen siendo mis hijos. Pero ahora ustedes, hijos del segundo pacto, que es en Jesucristo, les dejé historia para que lean, para que aprendan y no cometan los mismos errores. Y hoy la iglesia, si tú no se necesita discernimiento, solo ve la iglesia y está llena de ídolos. Y tú dices, ¿ídolos? ¿La iglesia cristiana? Sí. Pero ya no son ídolos en las paredes. La gente idólatra es la que está sentada en una silla. Tiene boca y no canta. Tiene ojos y no ve la obra de Dios. Tiene oídos pero no oye a Dios. Tiene manos pero no aplaude. Tiene cuerdas bucales y no las utiliza. Esa es la idolatría actual de la iglesia. Una iglesia idólatra es aquella iglesia que no adora a Dios, aquella que no busca a Dios, aquella que no tiene una relación con Dios, simple y sencillamente asiste a la religión del cristianismo. Y por favor, quiero decir esto con temor y temblor, y más porque se está grabando esto, le tengo remiedo a esto, por eso yo nunca me gustaba publicar nada, pero esta es la palabra que Dios está poniendo en este tiempo. En este tiempo se va a caer la religión del cristianismo. Porque la religión del cristianismo sustituyó a Dios en la iglesia. Y esto no puede suceder para la segunda venida, porque la primera venida de Cristo, los encargados de en ese momento era la ley de los profetas, los encargados de los libros, los encargados de lo que eran el Pentateuco y todo lo que ellos leían, estudiaban, todo lo que ellos hacían, las sinagogas en Apocalipsis se describen como sinagogas de Satanás. Pero ¿cómo va a ser? Si era donde se leía la historia, donde se leía Moisés, era donde aprendían los mandamientos, donde aprendían las conductas de vida, donde aprendían todo lo que debían de hacer, sí, pero el gobierno ya no lo tenía Dios. El gobierno lo tenían los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos los que habían sacado tantas cosas, y todos entre ellos peleaban. Para la segunda venida de Cristo no debe ser así. Y el cristianismo se volvió un estorbo. Porque ahora el cristianismo es el que dicta qué se debe hacer, qué no se debe hacer. El cristianismo está creciendo en cuestión de números.
Cada vez salimos más millones de millones de millones. Dicen, hay tantos millones aquí, tantos millones acá. Si ese cristianismo tuviera una relación con Dios, transformamos las naciones. En el libro de los Hechos había un puñado de personas. Y a ese puñado pequeño, que siempre es un remanente fiel a Dios, ese remanente se le llamaba de la siguiente manera: ahí vienen los que trastornan las naciones. Y este tiempo se va a cumplir. Para la segunda venida de Cristo se va a levantar un remanente, que ese remanente va a trastornar las naciones por el poder de la palabra, porque en este tiempo Dios va a convertir a sus ministros llamas de fuego. Entramos al verso 17, estamos hablando que volvieron al tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Va a cesar eso que estamos viendo del coronavirus en todas las naciones. Va a cesar, pero la iglesia no va a regresar igual. La iglesia va a regresar en avivamiento, y el que venga es porque verdaderamente viene a buscar a Dios. El que no, ya no tiene cabida. ¿Saben por qué? Porque el pecado ya no va a poder cohabitar con el Espíritu Santo en fuego. Ya no va a poder. Lo ha hecho durante todo este tiempo, pero Dios mismo ha puesto un hasta aquí, porque la venida de Cristo no va a ser como la primera. La venida de Cristo va a ser con las naciones y con sus hijos adorando, deseando, porque el Espíritu tiene que preparar a la novia y el Espíritu en un mismo tono diciendo: ven, Señor Jesús. Capítulo 17, estamos en Números, capítulo 17. Luego habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara para que cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre a cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrán una vara. La pondrán en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a ustedes. Quiero hablar algo. Viene un crecimiento de grupos en casa, que son las cunas que Dios está previendo para el avivamiento. El avivamiento que viene, no hay cabida para las iglesias, por lo tanto se tiene que, después de este avivamiento, no sé, es un ejemplo nada más, un ejemplo, que 1 millón de cristianos en toda la República Mexicana entren a este mover del Espíritu y entren en esta alineación. Y ese millón conviertan 1 millón de hogares sujetos en sus iglesias, sujetos a sus pastores, obviamente. Y entonces Dios tiene 1 millón de cunas para el avivamiento, porque las iglesias no va a caber. ¿Cómo vas a atender a tanta gente? Pero cuando se levantan las casas paternas, se levantan en la autoridad, entonces Dios, la autoridad, lo que Dios habla se lo da a Moisés, lo que Moisés habla se los da a Aarón, y lo que Aarón y sus hijos, y se lo dan al pueblo, y todo va bajando, pero es Dios el que hace la obra en una estructura de autoridad que Él establece. Y esto va a bajar a todos los hogares, porque Él viene otra vez, y en el verso que estábamos leyendo, 41 dice: y las pondrá en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a ustedes. La manifestación de Dios viene muy fuerte, pero ahora viene la manifestación de Dios en los hogares. Viene una manifestación en las casas, viene una manifestación en los hijos, viene una manifestación. ¿Por qué? Porque está establecido en Joel que en estos tiempos los ancianos, ¿qué iban a hacer? Recuérdenme. ¿Tendrían qué? Visiones y sueños. Los jóvenes tendrían visiones y sueños. Y el avivamiento viene ¿sobre quién? Toda carne. ¿Qué significa esto? Traficantes, prostitutas, adictos, gente, empresarios, así como lo mejor que tenemos en la sociedad, también va a llegar lo peor de la sociedad. Y la iglesia tenemos que estar preparada para esto que viene de este gran mover. Esta primera parte aquí la termino porque vamos a la conclusión. Todo este verso usted lo puede leer en casa porque el tiempo se nos ha ido demasiado rápido. Vamos al verso 8, estamos en Números 17, verso 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y produjo almendras. Esto se llama que en los hogares viene un fruto del Espíritu. Y en cada hogar que estamos escuchando esto, va a haber 9
manifestaciones en tu casa después de todo esto que estamos viviendo. Escucha, 9 manifestaciones de Dios vienen a cada hogar y toda la gente del mundo dirá, yo quiero lo que tienen ahí. Yo quiero lo que tienen ahí. El cristianismo ha tenido mucha palabra, pero muy mal testimonio. Pero ahora viene 9 cosas que Dios hará en tu hogar y esta va a ser el testimonio. Ya no lo que diga la gente, perdón, ya no lo que digamos nosotros, perdón. Ahora es lo que Dios dice y lo que la gente dirá. En ese hogar hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay mansedumbre, hay templanza. Ahora otra vez, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora sí, me faltaba uno. Estas 9 manifestaciones es un fruto que el Espíritu de Dios trae a cada hogar. Con esto concluyo. Terminamos en el verso 12. El verso 12, si algunos sintieron que es fuerte, este está más fuerte. Si quiere cortar la transmisión, usted está a tiempo, porque el 12 es el más fuerte de todo el mensaje. Verso 12. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros perdidos. Quiero leerles lo que escribí aquí, lo escribí sobre la Biblia, porque todo esto del Espíritu de Dios, ayer me levantó muy temprano, ayer empecé mi día a las 6 de la mañana, me había acostado muy tarde, pero sin embargo a las 6 Dios empezó a hablar, me empezó a hablar en la madrugada, me empezó a hablar y me estaba correteando un león, y yo corría y el león casi me alcanzaba, entonces me logré despertar, estaba muy ajetado, muy asustado. Y era un sueño, me acuesto y el león me sigue correteando y me seguía correteando, era algo terrible, estaba espantado en el sueño y mientras el león me correteaba empezó la voz de Dios a hablarme y empezó a hablar, esto nació de ahí y Dios me empezó a hablar y me dijo, es que el león rugiente le ha sido puesto una corona y eso me dijo ayer en la madrugada, el león rugiente le ha sido puesto una corona y esa corona es porque ha salido a devorar. El león rugiente ha sido autorizado para salir a devorar. Y me dio varias citas, una del Antiguo Testamento, otra del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento dice que cuando el príncipe es perverso, el león rugiente destruye a todo el pueblo. Y empezó a darme puras citas de acontecimientos de este momento. Pero lo más fuerte fue cuando llegué al verso 12, lo que estoy leyendo ahorita. Y lo escribí tal y como así me lo puso. Ellos, de los cuales tenemos que aprender, porque estamos leyendo, no para criticar al pueblo de Israel, estamos aprendiendo del pueblo de Israel, porque el Señor dijo, aprendan. Esto es ejemplo para ustedes. Ellos se dieron cuenta de su real condición. Parece muy sencillo, pero no es nada sencillo, porque el cristianismo no se ha dado cuenta de su real condición. ¿Para qué fue todo esto? Para darse cuenta de su real condición, y hay 2 condiciones, muerte espiritual y estaban bien perdidos. Un cristiano sin fruto está muerto y está perdido actualmente. El cristianismo en la tierra no es un cristianismo vivo, es un cristianismo muerto y es un cristianismo perdido porque no sabe ni cuál es su misión ni su propósito, por qué están en la tierra. Ya no le podemos seguir porque entonces ya van a empezar a botar todas las transmisiones, van a decir, no, ya se me va, óigame, no, me ahorcó, van a decir algunos, van a decir, es que déjenme que primero dijera una cosa. Dios estaba hablando. Yo no transmití nada en 2 semanas, no queríamos hacer nada porque teníamos que tener dirección de Dios para no decir tonterías, ni estar inventando, ni estar diciendo, ni que Dios dijo, porque es una blasfemia de este tiempo. Decir que Dios me habla cuando Dios no habla. Dios está hablando que en este momento va a tratar con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Sus hijos. Los que estábamos muertos en el fruto del Espíritu y los que estábamos perdidos en nuestro rumbo de propósito. Por eso nos quitó todo para podernos poner, sentarnos y decir, hace mucho que te quería sentar para hablar contigo.
Dice Salmo 27, verso 7 y verso 8, que tenemos en una lona aquí. Dice, escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme, y mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Ese es el todo de Dios para este tiempo. Siéntate y conversa conmigo. Vamos a empezar de nuevo y cierro con este reto. Cerramos con un reto para todo el que quiera unirse en el reto, no nomás la Iglesia de Nuevos Comienzos Ciudad de México, sino todo aquel que quiera en esta semana que esté viendo la retransmisión. Si usted se quiere unir, vamos a estar dando los temas específicos jueves, viernes y sábado, todo lo que es Semana Santa. La Semana Santa que antes era vacaciones, el Señor ya no quiere que sean vacaciones ni sea tomado como vacaciones, ahora quiere que sea tomado con la seriedad de lo que es. Semana Santa se tomó como entretenimiento cuando para Dios era su corazón dolido, su corazón golpeado, cuando para Dios era el sufrimiento más grande que Él vivió durante ese periodo en el que su hijo estaba siendo procesado durante ese periodo de tiempo. Y quiero decirles algo que no está en el aire, sino es algo que va a suceder para el domingo. El domingo se le llama Domingo de Resurrección. El ayuno que Dios puso en el corazón, que va a ser jueves, viernes y sábado, es porque el domingo va a despertar y va a resucitar el espíritu de todo aquel que lo crea. No es para todos, es para el que lo crea. El domingo va a haber una resurrección del Espíritu de Dios en tu espíritu, y a partir del domingo el fruto del Espíritu va a estar tan fuerte en nuestra vida que no va a ser igual nuestra oración, tampoco va a ser igual nuestra conducta. Porque el Espíritu de Dios quiere que el verso este último, que es el 12, que entonces que nos demos cuenta de nuestra real condición. Una persona no cambia si no se da cuenta de su real condición. Hay gente que está bien mal y dice, no, es que yo estoy bien, no pasa nada, no, si aquellos tienen la culpa, no, el otro, aquellos, siempre echando la culpa a todos. Pero ahora Dios quiere traer conciencia de esta real condición. Vamos a orar en este momento para que Dios traiga esa convicción en nosotros. Es una condición porque Él está entregando el ministerio de reconciliación en nuestras manos nuevamente. Por eso nos va a purificar, nos va a limpiar. Y quiero terminar diciéndoles que nuestras aportaciones son parte de lo que hacen posible que tanto la iglesia, estamos hablando física, el lugar, se mantenga. No estamos pidiendo para mi esposa y para mí. Dios nos dio una provisión personal anticipada a todo esto. Mi esposo y yo tenemos nuestra provisión. No estamos pidiendo un solo peso que nosotros vayamos a tomar de ahí, porque Dios se anticipó y nos dijo, para eso les traje esta provisión para este tiempo. Pero sí estoy pidiendo para que la iglesia no sufra los estragos de que se empiece a juntar la renta, los gastos, se empiece a juntar todo. Tenemos una renta bastante alta, son 55,000 mensuales, más los gastos que conlleva. A las personas que nos están apoyando, a las 4 personas no se les ha dejado de apoyar y no se les va a dejar de apoyar. Por lo tanto, quiero cerrar este mensaje diciéndoles que todo cierra con un sacrificio. Y yo quisiera pedirles que nosotros lo vamos a hacer físicamente aquí. Yo aparté, cada domingo he dado más que mi diezmo, mucho más que el diezmo. Cada domingo he apartado, porque yo creo que tenemos que cuidar la casa de Dios, porque un día cuando se vuelvan a abrir las puertas, aquí van a aparecer ríos de gente adorando, de gente que va a venir a doblar rodilla. El próximo domingo va a venir una persona que nos va a ayudar con el audio, porque quería pasarles unos videos hoy, pero no tuve cómo prender el audio. Es que está medio complicado, porque ahora son consolas digitales, se necesita un iPad y algunas cosas, pero la otra semana ya viene una persona y quiero pasarle 2 videos impresionantes, en los cuales vamos a adorar, 2 videos que van a ser de resurrección para el próximo domingo. Y quiero en este momento que si alguien aquí tengo yo esto representa el alfolí. Habemos 2 familias, vamos a orar, y el que quiera pasar, vamos a pasar a depositar físicamente. El número de cuenta se va a estar pasando a través de estos medios, y los que son de la iglesia tienen ya nuestro número de cuenta.
y el que lo tenga, el que lo quiera, también se lo podemos dar, porque en este tiempo Dios no necesita nuestro dinero, pero la iglesia local sí lo necesita para poder seguir subsistiendo en sus gastos, y que Dios ponga en sus corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vamos a orar y cerrar este momento de dar gracias a Dios por su palabra y de dar gracias a Dios por los diezmos y las ofrendas, o por las aportaciones, donativos, como usted quiera llamarle, pero van para lo mismo, van para el sostén de este periodo de tiempo que vamos a estar sin poder recibir a nadie en las iglesias. Padre, depositamos el día de hoy nuestro corazón en ti, vuelve nuestra fe a ti, y nuestro corazón en este momento te dice gracias. Cerramos este mensaje con una ofrenda de agradecimiento a ti por lo que tú has hablado y por lo que tú seguirás haciendo, y nos unimos este jueves, viernes y sábado en ayuno, porque el domingo queremos ver tu gloria. El domingo queremos entrar al fuego de tu espíritu, y vamos a entrar al fuego del altar, porque el próximo domingo la gloria de Dios descenderá en este lugar y entrará a cada hogar que está aquí representándonos, cada hogar que está viéndonos. Gracias, Padre, por ello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.